Continuamos ahora con Génesis de los capítulos 19 al 21. En la sección anterior estuvimos viendo que cuando Dios estuvo junto con Abraham para confirmar el cumplimiento de la promesa del nacimiento de Isaac dentro de un año, también le dijo que había descendido para confirmar si todo el pecado de Sodoma y Gomorra era tal cual se decía, y que a causa de ese pecado esa ciudad iba a ser destruida. Recuerdan que estuvimos viendo cómo Abraham hace esta intersección de solicitar perdón y misericordia para Sodoma si hubiera al menos 10 justos viviendo ahí. Ya en el capítulo 19 se nos presenta cómo los dos ángeles que habían acompañado a Dios ante Abraham ahora llegan a la zona de Sodoma y Gomorra y que se encontraron a Lot, el sobrino de Abraham, en la entrada de la puerta de la ciudad. Estar a la puerta de la ciudad era una señal de tener autorización por parte de las autoridades de ese lugar para poder hacer negocios en esa ciudad. Así es que esa es una señal de que Lot era un hombre aceptado en esa ciudad y que ya tenía tiempo de estar realizando negocios. Cuando Lot ve a esos dos ángeles, se les pide que lo acompañen, que puedan ser recibidos en su casa, que puedan lavar sus pies, que puedan descansar de su camino. Como lo vimos anteriormente, este gesto de dar alojamiento, de ser hospitalario ante los extranjeros, es uno de los principales valores que se ve en el libro de Génesis. Los ángeles aceptan el ofrecimiento de Lot. Este gesto de Lot es lo que hace que sea interpretado como un hombre justo delante de Dios porque está teniendo hospitalidad. Sin embargo, cuando estos dos ángeles entran a la casa de Lot, se indica que todos los varones de esa ciudad le pidieron a Lot que pudiera expulsar a esos hombres para que ellos cometieran violencia sexual en contra de esos extranjeros. Eso era una señal para ellos de mostrar superioridad en contra de estos extranjeros y de esa forma deshonrarlos. Eso era una afrenta sumamente grave, pero que, de acuerdo a testimonios de la literatura de la antigüedad, era una práctica que muchas veces se hacía inclusive en el campo de batalla, donde los ganadores de la batalla tenían este tipo de violencia sexual en contra de los perdedores en batalla, no porque tuvieran un gusto de especial preferencia por ese tipo de prácticas, sino porque era una señal de deshonra, era una señal de superioridad. Así es que los varones, como dice el texto, todos los varones de la ciudad querían agredir de esta forma a estos dos ángeles. Y esa fue la confirmación final de la conducta pecaminosa y la maldad en Sodoma. Ante esto, los ángeles rescatan a Lot, que había salido a pedir perdón e incluso a ofrecer sus hijas a los hombres de la ciudad, pero que no tocaran a estos dos ángeles. Los ángeles entonces le dicen a Lot que van a destruir la ciudad, pero que él puede huir junto con su familia. Eso sí, que durante toda su vida no vuelvan a ver atrás, que no se detengan en ningún momento del camino. Es muy conocido el pasaje donde se dice que la esposa de Lot vuelve a ver hacia atrás y es convertida en una columna de sal. Posteriormente, Lot, junto con sus hijas que habían sobrevivido al juicio de destrucción en contra de Sodoma y Gomorra, terminan huyendo primero hacia una pequeña ciudad, Zoar, y luego hacia la región montañosa que estaba más cerca.
Como pasaba el tiempo, ellas pensaban que al no haber varones en esa zona, ellas no iban a quedar embarazadas y que por lo tanto al no tener descendencia se iba a perder el nombre de su familia. Por lo que entonces idearon un plan de poder embriagar a su padre, embriagar a Lot, y ellas acostarse con él, primero una, después otra, en días diferentes, y así quedar embarazadas. Esto que definitivamente es una práctica de relaciones incestuosas, que es en otras secciones del Antiguo Testamento sumamente repudiable y condenable, aquí se ve como un recurso de estas dos mujeres, las hijas de Lot, para preservar el nombre de la familia. Y es un relato que lo que hace es servir de justificación para explicar el origen de dos pueblos, el origen de los moabitas y de los amonitas, que vamos a ver en posteriores libros del Antiguo Testamento que se convertirían también en enemigos del pueblo de Israel. En este caso, Moab es el nombre que recibe el hijo de la hermana mayor, y Benjamín es el nombre que recibe el hijo de la hermana menor cuando quedaron embarazadas por su padre Lot. Este capítulo 19 es un capítulo que es bastante problemático y bastante controversial para nosotros los lectores de la Biblia del siglo XXI. Recordemos, como lo hemos mencionado en ocasiones anteriores, que el propósito de estos textos no es que hagamos un juicio moral como si esto sucediera bajo el esquema de valores sociales que tenemos en la actualidad, sino que lo que debemos es entender cuál es el propósito detrás de estos relatos, de estas narraciones, respecto al plan mayor de revelación. Y lo cierto del caso es que aquí, en estos relatos tan chocantes, lo que debemos tener en cuenta es que se presentan dos justificaciones. Por un lado, se justifica la destrucción de Sodoma a causa de sus muchos pecados y maldades. Y también se justifica la rivalidad que va a existir entre Israel, Moab y los amonitas. En el capítulo 20 de Génesis se nos presenta un episodio que ya nos es muy conocido, porque se presenta otra vez Abraham mintiendo respecto a la relación con su esposa Sara, ya que él la presenta como su hermana. Anteriormente lo habíamos visto que lo hizo ante Faraón, ahora lo hace ante Abimelech. Esta era una forma, como ya lo habíamos dicho, de Abraham intentar preservar su propia vida y para evitar que él fuera asesinado, para que se quedaran con su esposa, entonces la presentaba como su hermana y de esta forma entonces podía negociar una dote por ella. Al igual que había pasado en el relato anterior, en este caso Abimelech y los que viven junto con él se enferman, y uno de los juicios es que las mujeres que habitan en la casa de Abimelech habían perdido la fertilidad. Dos detalles muy interesantes en este capítulo 20 de Génesis. Se nos presenta a Dios revelándose en sueños a Abimelech. Abimelech no es israelita, no es descendiente, ni pariente, ni tiene ninguna relación con Abraham, por lo que aquí lo interesante es cómo Dios se revela en los sueños de alguien que no es del pueblo escogido. Eso es sumamente interesante. Lo segundo que es interesante en este capítulo es que Dios menciona a Abraham como su profeta y que él podrá interceder en favor de Abimelech para que recuperen la salud. Ya habíamos visto que Abraham había intercedido por Sodoma, y ahora entonces Abraham también intercede por Abimelech para que sus mujeres recobren la fertilidad. A causa de toda esta afrenta, Abimelech paga una compensación a Abraham y
puede vivir en esa región. En Génesis capítulo 21 se da el cumplimiento finalmente de la promesa, esa promesa de la cual se habían pasado tantos años desde que Abraham había salido, más o menos a la edad de 65 años, había salido hacia la tierra prometida, y ahora, cuando Abraham tiene 100 años, por fin nace Isaac, que significa el que ríe, el hijo de la promesa, la descendencia en el que se cumpliría el pacto con Dios. Pero los problemas no acaban. Ahora que el niño ha nacido, Sara sigue viendo que el hijo de la esclava, es decir, Ismael, se presenta como si fuera igual un hijo de la casa, un hijo de Abraham el padre. Ante esto, entonces le dice: expulsa a Agar, expulsa a su hijo Ismael. Abraham no quería hacerlo, pero Dios le confirma que lo haga, pero que él va a cuidar del niño y que de él hará una gran nación. En este caso nos referimos al niño Ismael. Agar es expulsada con un recipiente para agua, con un poco de pan, y son expulsados a caminar al desierto. Cuando el agua se acaba y Agar está preparándose para morir junto con su niño, el ángel de Dios, el ángel de Yahvé, vuelve a hablarle a Agar y le dice: no temas, Dios va a interceder por ti, Dios te va a favorecer, y le muestra que por delante hay un pozo de agua. Y posteriormente se explica que Ismael crecería en el desierto, se convertiría en un hábil cazador con el arco y llegaría a casarse con una egipcia. El capítulo 21 termina presentando la justificación de Beerseba, que significa el lugar de los 7 o el pozo del juramento, que fue donde Abraham y Abimelech acordaron un pacto de no agresión para poder coexistir de forma pacífica en el uso del agua. Por eso es que el pozo recibe el nombre de Beerseba, y también Abraham terminaría ahí plantando un árbol y convirtiendo ese lugar en un lugar de invocación, de adoración al nombre de Dios. Continuamos mañana con esta historia de los patriarcas de Israel. Nos vemos.